Buenas tardes. En nombre de Mujeres Líderes en Educación, estamos felices, estamos muy contentas de poder llevar a cabo este webinar sobre educación emocional en la adolescencia. Es eh, parte de una serie de webinars que empezamos el año pasado, en septiembre, como Mujeres Líderes en la Educación, para abordar distintos temas esenciales. En esta ocasión nos centramos en la adolescencia. En abril hicimos una primera sesión dedicada a la infancia. Y definitivamente, por lo que se ha preparado el día de hoy, va a ser un encuentro, va a ser algo diferente, muy especial. Vamos a profundizar en varios temas y lo bueno es que esta sesión va a quedar grabada, de manera que quienes no puedan conectarse en vivo van a poder verla en diferido a través de nuestras redes sociales y también en el canal de YouTube, donde hay todo un repositorio de encuentros que hemos tenido, tanto online como presencial, y que es parte del aporte que hacemos como mujeres líderes en la asociación, que, bueno, ya son 3 años de estar trabajando para aportar, para debatir, para reflexionar. Y este esfuerzo es parte de esa misión o de ese compromiso que tenemos con la infancia, con los jóvenes y con los desafíos del mundo educativo. Bueno, no quito más tiempo, así que dejo a mi compañera Ro, que va a estar Hola, moderando este encuentro. ¿Qué tal, Ro? muy bien, Leslie, muchas gracias por esta presentación, fue increíble. Ahora cojo la palabra y voy a presentar a mis compis también. Eh, que no quiero hacer mucho spoiler de lo que hacen, porque lo vamos a ir revelando a lo largo del webinar, pero aquí tenemos a Eva, que ya me aparece en pantallita, que tiene el proyecto de Fit the Flame, eh, que nos va a contar un poco el cómo tener conversaciones con los adolescentes, estas que venimos como, no sé cómo empezarlo, qué nervios. Después por ahí tenemos a Vero, a ver si Vero habla y me aparece en pantalla. Hola, A ver, Vero, no sé si te hola. tengo. Sí, ¿tiene que activar la cámara? Sí, es que Vamos la a ver. vista va apareciendo y van rotando los invitados que asisten también. Ok. Entonces, quizá A no ver, si la necesariamente tengo estemos aquí, ahí ahí las la tengo a cuatro. Vero, por ejemplo. Ahí la tengo a Vero, Ok. perfecto. Si alguien se anima a prender la cámara para recontra invitadísima, ¿vale? Pero bueno, hace calor y se entiende que no. Pero bueno, Vero también tiene un proyecto que es increíble que se llama Nanodoku Kids y trabaja mucho con lo no esperado, lo no dicho en la adolescencia. Ir dejando en nuestras redes sociales por si nos queréis contactar por alguna de ellas, ¿vale? Tendría que presentar a Jenny, que bueno, os voy a enviar sus redes, porque la idea es que ella tendría que estar acá, pero hay personas, vieron, que no sé, les cuesta más el tema de quizás el horario y no sé, a mí honestamente me parece un poco una falta de respeto que no esté acá, pero bueno, ya cuando venga se presentará y tendrá algún motivo. La cara de Vero me está impactando, quizás dije algo inapropiado. Espero que no, pero bueno, ¿Le has puesto un WhatsApp? sí, por ¿Has eso es que mirado? cuando empezamos estaba mirando para abajo porque, bueno, no Pero sé. yo no sé, yo creo que se meterá ahora. Yo creo que estaba lejos y había atasco. Es una hora muy mala. Yo creo que está ya por No sé, conectarse. a vosotras no os dijo nada, ¿no? Porque es que a mí por el No, grupo no me... nunca llega tarde, verdaderamente a mí me extraña, pero bueno, fluyamos, ¿no? Vamos No sé, a comenzar, si acaso, sin ella, no sé. No, hombre, espérala. ¿Cómo vamos a empezar sin ella? Sí, me siento un poco sí, impotente porque, no sé, estoy acá pendiente a ver si me dice algo, y nada, pero bueno, ya que estoy me presento yo y le damos un poco de tiempo, y no sé, cuando llegue que se presente ella, porque es que no sé, no me espera, y ya pasaron 7 minutos desde que Pero empezamos, tranquila, entonces... tranquila. Yo está a creo punto que de llegar. debemos estar tranquilas, mantener la calma y esperarla. O sea, Mira, Voy a hacer lo que me yo contaste estoy de con María, que tocarme. dice que a lo mejor le pasó algún problema, a lo mejor sí.
¿no? Bueno, y tampoco es Sí, tanto bueno, tiempo. Mira, Yo creo que aquí, también nos estamos poniendo muy nerviosas, ¿no? O sea, si es que tampoco es tanto tiempo. O sea, podemos estar tranquilas, seguimos hablando, no lo Ah, sé. A lo mejor hay alguna cosa que tú no has espera, contado, que me ¿no? parece Estoy que tranquila. ahí... Ah, ¿qué tal? Buenas Uy, noches. uy, no te oímos. No, además de tarde no se te escucha. Ahí va. Yo no la veo todavía. Está como abajo. Hola. No entiendo. Ah, Hola, ahora sí. Geni. Ay, que no me ¿Qué tal, digáis que ya habéis Jenny? empezado, pero que ahora empezaba esto. Madre mía, es que soy súper despistada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, Bien. Esto os vemos súper serias. bien. ¿Qué pasa? No, hombre, acabamos de empezar, está todo bien. Está Ah, bien, bien. estupendo. Llegas Estate perfecto. tranquila. Yo estoy un poco rayada, Jenny, porque había un horario. Y a mí el tema de la impuntualidad me pone un poco nerviosa, pero bueno, no pasa nada. Ya Ya, estás tía, aquí. pero hija, relájate, relájate. O sea, respira, respira. Fu. Va genial respirar. Sí, Venga, Pero tira, ya. gracias por decírmelo, pero chicas, por favor, son y 39, ¿a qué hora ha empezado esto? ¿Y media? Bueno, pues oye, ya está, arreglado, ya estoy aquí. ¿Cuánta gente, no? bueno, ahora damos la bienvenida oficial, ¿vale? A este webinar. Hay que decir que Jenny estaba conectada desde hace una hora, que evidentemente no estaba llegando tarde. Acá María me pone, por ahí tuvo algún problema. Era un montaje, ¿vale? Porque las emociones en la adolescencia son así, llegan de sorpresa, no dan mucho aviso. Y queríamos hacer algo que fuera realmente impactante. María se está riendo, pero, pero la idea era como empezar con algo que fuera un poco disruptivo, ¿no? Para dar inicio al webinar del día de hoy. Ahora sí, Jenny, te puedo presentar. ¿O te quieres presentar tú, Jenny? No sé, como has llegado No, tarde es lo que tú quieras. no, aquí te dicen esa mala leche de Rob, cuidado. A No, veces puede ser, pero preséntame. no es el rol que habito normalmente. Es decir, que me ha costado mucho. Preséntame, que me gusta. A mí me gusta cómo te presenta Eva. Venga. Sí, compañera, trabajadora social, coach acompañante magnífica de adolescentes y sus familias y muy inspiradora para ejercer ese acompañamiento. ¿Te ha Gracias. gustado, Total. Ro? Y A es mí me ha verdad, encantado. además. Me ha encantado, me ha encantado. Y eso que me siento muy mala actriz, ¿eh? Yo de paso aprovecho y me presento. Bueno, yo soy Roro Tamel, dirijo una granja escuela especializada en educación emocional y una pequeñita editorial que hacemos cuentos infantiles también, que hablan de emociones, por supuesto, cómo no. Y bueno, y ahora sí que arrancamos este webinar con el pie derecho, podríamos decir. Muy bien. Entonces... Con Henry lo que queríamos hacer para empezar era un poco hablar justamente sobre la importancia que tiene la sorpresa en la adolescencia, ¿no? Porque yo hace un tiempo, bueno, cuando eran más pequeños mis sobrinos, me encantaba irlos a buscar al colegio y le ponía mucho ímpetu, ¿no? En irlos a buscar, que les llevaba que un bocadillín, que cositas así, ¿no? Y era muy frustrante para mí porque cuando se subían al coche, eh, les preguntaba, ¿qué tal el día? Bien. Fin de la sesión, desconectado. Y pensaba como, y bueno, entonces a mí se me ocurrió una fórmula mágica que para mí es aplicable a todo el mundo, aunque al principio resulte acartonado, que es el cambiar el tipo de pregunta, ¿no? Como por ejemplo el preguntar, ok, ¿qué fue lo más vergonzoso que pasó todo el día, en todo el día? O lo más cringe que pasó en todo el día, ¿no? Entonces ahí tengo la mirada de juicio de mis sobrinos diciendo, no tienes edad para decir cringe, pero por lo menos les llamé la atención. Que eso ya no es poco. Y entonces ahí por lo menos me dicen, tía, con 33 años ya no puedes decir cringe porque eres cringe, diciendo cringe, Claro, pero por lo menos la respuesta ya no es bien. No sé claro, qué opinas tú, Jenny, de mi claro. fórmula mágica. Tu fórmula mágica pues puede funcionar, como tú bien dices,
en la infancia y luego a lo mejor cuando ya somos un poquito más adultos, pero cuando entramos ya en la adolescencia, ya nos vamos a ir dando cuenta que estas preguntas no funcionan, porque te van a decir que qué es lo más vergonzoso, pues mira, ¿qué tal tú ahora en este momento? O cositas así, ¿vale? Que vamos a decir, perdona, ¿por qué me contestas así si yo quiero entablar una conversación contigo, ¿no? Entonces ahí, pues no sé, pero creo que lo mejor es siempre, si queremos entablar la conversación y quitarnos un poquito ya de ese patrón de qué tal estás, bien, qué habéis hecho, pues nada, y cómo estás, cansado, em, pues empezar a lo mejor por hablar nosotros, nosotras, y ahí dar un poquito de margen y de tiempo para que lleguen, aterricen, para que ellos ya ahí estén un poquito pues más tranquilos y más relajados. Así que Me eso te parece, diría yo. me parece muy bien. Yo creo que ahora que tenemos como, ya pasamos el shock inicial, ¿no? De esta apertura, me gustaría un poco, ¿no? Saber qué pasó en casa con esta introducción, o si en casa también nos pasa de querer hacer preguntas a los adolescentes y a las adolescentes y cuál es el feedback que les van dando en casa o en el cole o mi adolescente de confianza del barrio o del lugar que sea. No sé si os animáis ahí a irnos contando alguna cosita, os vamos a ir leyendo porque esperamos que esto sea un poco más dinámico, más unida y vuelta y no algo tan estático, ¿vale? Entonces, el chat está que explota, hay un montón de comentarios, como ¿Cuál por es tu ejemplo esa mala leche de Ro. Sí, ¿cuál es la pregunta concreta, Ro, para... Hay dos preguntas para ir pensando. ¿Cómo fue la sensación de el Geni llegando tarde? Y cómo, y si también nos pasa en algún momento de querer hacer preguntas y que no lleguen al puerto que deseamos. Sí, a ver, de momento no tenemos ninguna respuesta en el chat, vamos a darles un poquito de tiempo, pero, por ejemplo, lo de la sorpresa, ¿vale? No, perdona, lo del el primer punto que has dicho de qué habéis sentido cuando habéis entrado y tal, ¿no? Em, cuando he entrado yo tarde y eso, pues fíjate que ha sido así como que yo he notado como que tú te tenías que justificar un poco por decirme, oye, mira, yo estoy muy rayada porque para mí la puntualidad es muy importante, ¿no? Y esto a veces nos pasa un poco con los adolescentes que se saltan un límite y a lo mejor pues nos vamos un poco o nos vamos a lo permisivo o nos vamos al castigo y nos cuesta encontrar ese punto de decir, ¿cómo le digo yo a mi hijo o a mi hija que quiero que venga puntual sin tener bronca con él? ¿Vale? Y entonces, pues ahí es muy importante que el cómo lo decimos es muy importante. A mí, por ejemplo, lo que has dicho tú me ha parecido súper bien, ¿vale? Bueno, mi reacción ha sido luego un poquito exagerada, ¿no? Pero porque estaba ya hablado. Pero a mí me ha parecido muy bien. Para mí es importante la puntualidad y estaba un poquito rayada. Ya está. O sea, me parece fantástico. Evidentemente, nuestro adolescente a lo mejor en ese momento se rebota o no sé qué de no sé cuántos, pero mi función en ese momento no es rescatarlo, ni frenarlo, ni nada, simplemente decirle, bueno, para la próxima vez, porfa, vamos a respetar los dos la puntualidad que hemos dicho y ya está, ¿no? Han escrito ahora en el chat ya no tengo adolescentes, pero mi hija de 10 años habla por los codos. La verdad es que hay días que está con muchas ganas de hablar y en otros no tanto. Intento respetar sus momentos. Ujú. Sí. Esto es mega bonito también, ¿eh? Porque a veces por ahí, recuerdo que Eva me había contado, ¿no? Que por ahí ella tenía súper ganas de charlar con su peque cuando volvía del cole y su peque cuando vuelve del cole tiene ganas de estar en silencio porque recibió muchos estímulos. ¿Y cuándo es el momento de Eva para hablar con su peque? Por la noche, cuando ya debería estar dormido, entonces ahí le entran las ganas de contarme todo lo de su día. Entonces, bueno, pues ahí yo también tengo que manejar mucho esa emocionalidad de que me desborda de me quiero ir a sentar un ratito en tranquilidad, pero es
validar esa emoción de déjame en paz, mamá, ahora no quiero contarte nada, y respetarla en lo posible, y luego también darle el espacio cuando él lo requiere, que es cuando va a contarme más y con más apertura. Eso es lo que a mí me funciona. Y luego también es, si no me quieres contar nada de tu día, quieres que te cuente yo algo del mío, ¿no? Y eso a lo mejor, pues en esa actitud más pasiva, le va como fluidificando un poco ese cabreo de mi madre, qué pesada, ¿por qué me pregunta ahora, me interroga? Sí. Total, total, total. Es muy bonito. Yo creo que la adolescencia también es esta edad tan bonita en que las cosas que les pasan también nos resuenan, ¿no? Como adultas, de, por ejemplo, si de heriditas o cositas, ¿no? De qué me pasa a mí cuando no me quiere contar cómo fue su día. Y es completamente legítimo que no tenga ganas, ¿no? Es como, por ahí no tomarme la personal de, es que no me está escuchando a mí, no, sino como, bueno, o no me está hablando a mí, sino ahora no tiene ganas de hablar, pero si le doy la posibilidad, quizás a la noche sí tenga ganas, ¿no? Es que eso es muy Como, bueno eso es muy bueno lo que acabas de decir, porque efectivamente Ujú. la pregunta es qué nos pasa a los adultos cuando miramos a los adolescentes. ¿Qué nos pasa? Y nos pasan muchas cosas. Es que sí, es que total, total, total. O sea, yo creo que nos podemos dejar sorprender también, ¿no? Por la adolescencia, como estar más abiertas a lo que nos puedan aportar, quizás sin tanto juicio o sin tanta, em, em, de lo que sin tanta expectativa de lo que a mí me gustaría que pase con este adolescente, sino estar como más abierta a la sorpresa, ¿no? De todo lo que pueda aportar, porque también mi actitud va a ser mucho más abierta. Yo creo que Vero está muy de acuerdo con lo que digo, porque está ahí como dándole a la cabecita de... Estoy muy muy de acuerdo con lo que estás diciendo y con lo que veníais diciendo, con ese dar espacio a lo que les pasa, con validar lo que les pasa. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vemos a los adolescentes que ni siquiera sabemos que nos están pasando cosas, estamos en forma reactiva, pero sobre todo... ¿Qué les pasa a los adolescentes? Que yo creo que es esa la pregunta, y les pasan lo que tú estabas diciendo, les pasan muchas cosas. A mí lo que me da la verdad, mucha rabia, y sobre todo siempre cuando lo oyes en los demás, porque seguro que yo digo cosas que están fatal, pero no me doy cuenta hasta que no me lo dice otro, pero son los topicazos de los adolescentes, o sea, los mitos de los adolescentes. No puedo con los adultos que dicen, es que los adolescentes son irresponsables, es que no saben lo que quieren, es que son vagos y están desmotivados, es que no tienen problemas reales. Es que el pelo es un problema real, es que es muy importante. Lo que me pongo es un problema muy real. Por eso no esa cosa, lo que estabas diciendo antes, Eva, validar el pelo, efectivamente el mechón, claro que sí, porque tiene que ver, claro, con ese momento vital del cambio físico, con ese momento vital de la identidad, con ese momento vital de la amistad y de quién tú eres en tu grupo. Entonces, esto, por ejemplo, lo de los me pone malísima, o lo de las hormonas, o lo de es que es un puber, es que ya está con las hormonas, no puedo. O sea, Pero y en cuanto a esto, fíjate qué cosa, yo me tenía apuntado lo de minimizar sí, la problemática de los sí, adolescentes, eso a mí me ponía muy nerviosa. sí, Pero lo que dices de las hormonas, parece que que están invitándonos a desconectarnos del cuerpo, de algo que nos está sucediendo, como lo contrario de validar la realidad de lo que pasa en la adolescencia, que eso es, efectivamente tenemos las hormonas disparatadas, eso es, pero es que eso es lo que sucede. Vamos a exacto. acogerlo y vamos a darle también espacio y no vamos a restarle importancia. Vamos a ver cómo lo transitamos o cómo lo enfrentamos. Exactamente, exactamente. Total. Eso es escuchar al final, ¿no? Es conectar, escuchar y validar y sobre todo
eso, o sea, ¿qué le está pasando a la persona que tienes enfrente? ¿Qué le está sucediendo? Y escuchar, creo que es Ujú. dificilísimo. Es solo Y, eso, pero es tan difícil. y sabéis Total. que me gustaría también, me gustaría romper aquí una flecha también en favor de los padres y de las madres, ¿vale? Y esto que acabas de decir, Verónica, o Vero, es súper importante porque yo creo que las madres y muchos padres lo que hacen es que están mirando todo el rato de aquí para afuera, de aquí para afuera, ¿vale? Y tú te tienes que tranquilizar, y tú tienes que calmarte, y tú tienes que controlarte, y tú tienes que no sé qué, ¿sabes? Y yo les digo a las madres, digo, ¿y cómo estás tú? Mm. ¿Y cómo te sientes tú? ¿Vale? Y de repente se echan así en la silla para atrás, suspiran así un poco, ¿vale? Y dices, ¿que cómo estoy? Y se lo tienen que preguntar ellas en voz alta y digo, hija mía. Y luego cuando ya empiezan un poquito a desenroscar ese nudo, ese ovillo que se han hecho, digo, hija mía de mi vida, digo, y tú estás intentando que la otra persona se calme, que la otra persona se concentre, que la otra persona tal, digo, pero tú es que tienes que mirarte a ti primero un poquito, cuidarte tú y ver cómo estás tú, ¿no? Entrar un poquito en ese, ¿y cómo estoy yo? Porque claro, es que llegamos a veces como puros torbellinos y le estamos diciendo a la persona de enfrente, yo en mi torbellino y en mis llamas, cálmate, no me oles así, no sé cuántos. Y muchas veces no nos damos cuenta que lo que estamos aportando, además de que en la adolescencia, evidentemente, están más en llamas que un infante o que un adulto, estamos aportando más fuego. Fuego, eso es otra cosa, otra cosa. Sí, que además habíamos hablado sobre los mitos, ¿no? Sobre los mitos de la adolescencia. em, es que has dicho fuego y hay una cosa que me parece, y estabas hablando, si no me ha parecido, o yo me lo estaba imaginando, o lo quiero decir, y es sobre la fuerza de la adolescencia. Y la fuerza que no sé si que hay que dar es eso, cabida, validar a la masculina, a la femenina, a la fuerza que asusta, que se etiqueta, que se comprime, que se empuja hacia abajo, que no se deja como brillar. Esa fuerza brutal que yo creo que asusta al adulto. Y nuevamente me viene otra vez la palabra escuchar. Escuchar, que es lo que me dice muchas veces mi hija, mamá, solo quiero que me escuches. Y yo, mierda, otra vez. O escuchar, que es lo que hacemos nosotros en Nanook Toku Kids, abrir espacios para escuchar las historias de los chicos y de las chicas, historias reales, documentales de chicos y chicas de todas partes del mundo, adolescentes que tienen mucho que contar. Y en la escuela solo damos espacio para escuchar sus historias, entender, dejar que surjan las emociones, las preguntas y dialogar sobre lo que sucede, como estamos haciendo ahora, pero validar y escuchar que cada historia, cada persona es importante y tiene mucho que decir. Como si Tenemos no hubiera aquí, tiempo, ¿no? En el cole sí. para hablar, y ahora le doy la palabra a María, pero como si no hubiera espacio en el cole para hablar de las cosas que pasan, porque al final yo lo que siento un poco es que los profes también tienen como muchas responsabilidades y encima también ahora les pedimos que trabajen con las emociones cuando, como decíais ambas, por ahí no se trabajaron sus emociones propias todavía. Entonces es muy complejo, ¿no? Es como lo que va muy en línea de lo que decíais de las dos, de cuando, por ejemplo, en casa yo pido que no griten, gritando. Si todavía yo no me pude trabajar mi rabia para poder decir hasta aquí, sin tener que hacer una expresión de la rabia desde el enfado y el grito, sino chicos, esto me molesta que llegues tarde, ¿no? Porque me hace sentir, plim, 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 lo que vos quieras, ¿no? Pero creo que es súper importante y a mí, ya que estamos, y vamos a leer un pelín el chat, me gustaría que pudiéramos, Vero, te lanzo el reto, a ver si nos puedes también como crear una pequeña historia de alguna de tus vivencias, de que yo como me imagino Nanudoku, ¿no? De que vienen muchas personas adolescentes con
sus dramas mentales, como diría mi sobrino, y cuentan qué les está pasando, ¿no? Que a mí en la granja esto me pasa mucho, pero nunca supe, no sabría cómo sería en Nano la gestión de estar grabando y demás, ¿no? Pero me gustaría que pudiéramos ir comentando como esas cosas que nos decían de adolescentes que quizás arrastramos hasta el día de hoy o quizás ya nos deshicimos, ¿no? Y que quizás nos puedas dar un poco de feedback de eh, cómo se vive desde el lado de Nanu Doku, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que, mm, que me encantaba que me dijeran de adolescente y después me di cuenta que lo sufrí mucho de adulta, era como, Ro es súper alegre, Ro siempre Mm, está contenta, mm, Ro no se enfada. mm. Y claro, yo me sentía genial, pero claro, después cuando me tuve que empezar a enfadar en un extraterrestre, enfadándome de más, haciendo el show pésimo que acabo de hacer, con mis dotes actorales un poco cutres, pero bueno, si Eva y Jenny tienen ganas de ir pensando también y quienes estéis por aquí, os gustaría ir poniendo que os Etiquetas. decían también en la adolescencia, sería súper bonito. Uy, la tenemos a Elena aquí que quiere decir algo. No sé cómo hacer. ¡Ay, acá estás, Elena! ¿Se me ¿Qué? escucha? Sí, Sí. Hola, buenas tardes. Es que no me funciona el chat y digo, bueno, si veo aquí una beta para participar, pues yo encantada de conversar con todas vosotras. Me presento muy brevemente, yo soy Elena y Oliete y soy profesora de biología en un instituto de secundaria. Entonces, la adolescencia es mi día a día, trato con ellos cada día y cada pequeña cosa, desde el buenos días hasta que un alumno se te eche a llorar delante. Es una gestión de estas que estamos comentando. Entonces, ¿cómo me he sentido yo al empezar? Pues, Ro nunca se enfada. Ya ha mencionado que somos amigas, yo la conozco y cuando la he visto tan alterada porque alguien llegaba tarde, digo, sorpresa, que me extraña a mí. Yo me he creído su actuación, he de decirlo, de que es mala actriz, bueno. Pero no me concordaba pues, con lo que yo conozco de mi amiga, que se ponga tan nerviosa por 5 minutos de retraso. Digo, ¿qué está pasando aquí? Y al final ya cuando ha entrado Jenny y ha sobreactuado un poco su entrada, me ha hecho clac, ¿no? Pero la verdad es que a mí me ha hecho sentir un poco incómoda esa situación de conflicto que estaba generando Ro, de decir que llega tarde, como diciendo, yo también estaba del lado de, no pasa nada, vamos a relajarnos, al final hemos venido aquí a hablar de emociones y a mí me ha conectado un poco con la paciencia, que es pues un poco lo que hay que tener en abundancia cuando tratamos con los adolescentes, ¿no? me Y encanta. digo, qué raro que esté tan impaciente una persona que trata con adolescentes y con niños más pequeños que... Entonces me he puesto a pensar un poco por ahí. Ya cuando se ha desvelado el todo he dicho, bueno, me he reído un rato y ya está. Y respecto a la otra pregunta, que ahora mismo no me acuerdo, pero no sé qué La- acabas de mencionar, que algún, yo alguno recuerdo... de los mandatos que te decían así tipo etiquetita. Yo recuerdo una historia de cuando yo era adolescente, de estar en clase y por alguna de estas cosas tan importantes, de estos mitos, de pues probablemente porque una amiga se había enfadado conmigo, porque no había sacado la nota que quería en un examen, alguna cosa que a ojos de los adultos puede parecer irrelevante. Yo recuerdo que me puse a llorar en clase de filosofía, que además es una asignatura que puedes decir, igual ahí hay un poco de espacio, pero igual en matemáticas hablar de emociones no cabe tanto, pero en filosofía se tratan temas que se pueden conectar con la moral, con los valores, con las emociones. Y yo estaba en primera fila llorando desconsoladamente en silencio y la profesora se dirigió a mí y un poco bruscamente, ¿qué te pasa? Y yo le miré así con los ojos llorosos, digo, y seguí llorando, no pude contestarle. Dijo, si vas a estar así, salte de mi clase. Y yo, que no podía controlarme, me levanté y salí. Ni siquiera me sentí mal, fue como, soy consciente de que no puedo dejar de llorar. No me quieren aquí, me salgo de clase. Y yo en ese momento no me di cuenta, pero es una historia que a mí me marcó mucho y que yo dije, si algún día yo estoy en su posición, jamás voy a decirle eso a nadie.
O sea, voy a ver cómo puedo hacer para acompañar y para sostener, porque además sostener un llanto muchas veces con niños o con adolescentes es algo muy complicado. El dejarles llorar, el no intentar arreglarlos. No pasa nada, todo está bien. Bueno, igual no, y eso es válido, ¿no? Que hablábamos de la validación. Sí. Está bien estar triste por la razón que sea, aunque sea una nimiedad. Mi mejor amigo se puso a llorar porque estaba afónico, yo no lo había visto llorar nunca, pero él era cantante y estuvo un mes sin poder cantar. Y para él eso era terrible, era un sufrimiento, o sea, ya no era un dolor, era un sufrimiento no poder cantar. Y entonces es importante estar ahí, escucharlos y tener esa paciencia, esa presencia y darles ese lugar. Entonces sí que es verdad que en las aulas es un poco más complejo, porque tú al final estás ahí para educarlos académicamente, supuestamente, pero es que si una persona entra triste porque en la clase de anterior le han dado una mala nota, no le vas a poder hacer llegar ningún mensaje sobre las mitocondrias y la producción de energía en el cuerpo. O sea, está pensando en lo suyo, las emociones le pueden más. Entonces, molestarse en decir, puedo hacer algo, necesitas salir 5 minutos, eso lo he hecho muchas veces, digo, si necesitas salir 5 minutos al baño, cuando estés preparado, vuelve. Y si necesitas algo, aquí estoy. Tampoco puedo Elena, parar la clase. me encanta esto que estás diciendo, porque fíjate, ¿no? Qué diferencia en decirle a esta persona, si necesitas 5 minutos, puedes salir y vuelve cuando estés un poquito mejor. Fíjate qué diferencia decirle, oye, si vas a estar así en mi clase, tía, te piras. ¿Vale? O sea, Claro. Es terrible. wow, Es No que en sé, el wow. fondo, no sé, Vero, perdón, no sé, Vero, si has tenido alguna experiencia así en Nanodoku. Es que me lo imagino tan diferente y tan bienvenidas todas las emociones, ¿Cómo te lo que, imaginas? que es algo increíble, que la apertura es instantánea porque es un lugar como que se permite que si alguien está llorando, que podamos decir como, ok, ¿de dónde viene esto, no? Pero no sé, es mi... Mira, ¿puedo compartir algo? Sí. Eva, Mira, perdón, te corté, luego retomamos y tengo ahí pendiente lo de María para retomarlo de cierre, que me gusta Del chat, mucho. ¿no? Ujú. Ujú. a ver si logro. ¿Se ve, eh? Sí. Sí, Sí, mira, animarse a contar. Ay, mierda, pues yo no lo veo. O sea, lo he compartido, pero Estamos viendo el animarse a contar ahora. sí, pero yo no lo veo. A ver, no lo veo. Y no sé por qué no lo veo. Porque ¿no? ¿No suelo lo usar. ves? Bueno, no pasa nada. No, no lo veo. Os lo he compartido a vosotras, pero no sé por qué razón no lo veo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pero, por ejemplo, ¿vale? Cuando me estabas preguntando, ¿cómo es? O sea, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo es? Pues realmente lo que sucede en... Jo, es que no puedo mover la presentación. Bueno, lo que sucede en el aula en Anuktoku Kids es que todos estos chicos y estas chicas, claro, abren su corazón y se atreven y cuentan historias que están dirigidas por, bueno, que están dirigidas por profesionales. Entonces, en el momento en el que efectivamente, como tienen mucho que contar, se abren a contar todas esas historias, eh, se crea un espacio en el aula que, ¿vale? En el que no siempre, ¿vale? Porque como estabais diciendo antes, tú tienes que solucionar tus cosas para, o aprender a hacer las cosas de otra manera, como para poder facilitar un espacio como el que estamos abriendo, porque puede suceder que sucedan todas estas historias, pero de repente, como hay mucha prisa, empieces a intervenir y a tú, que has querido contar qué ha pasado, que no sé qué. Pero bueno, en muchos casos lo que sucede, Ro, es que se abren estas historias increíbles sobre identidad, sobre amistad, sobre familia, sobre todos los cambios en el cuerpo y entonces dan pie a otros chicos y chicas en el aula para contar lo que les ha provocado y lo que se ha sucedido. Entonces, lo que sucede en el aula, cuando se crea ese espacio seguro, es que claro que te abres y no te sientes solo y te sientes acompañado y validas tus emociones porque el otro se atrevió a decir, pues a mí me pasó, es como cuando dicen, pues que mi vecino tal y no sé qué, pues eso es lo que tienen las historias documentales que además están protagonizadas por personas de tu edad.
no a más mayores. Y entonces lo que sucede son cosas increíbles. Luego las profes nos llaman porque no estamos ahí. Leslie sí que ha ido 2 veces. Leslie nos puede contar porque ha estado en una clase este año en Zaragoza y ella, no, en 2 clases y ella lo vio. Pero lo que sucede es que te animas a contar y entonces ahí hablando, como lo estamos haciendo nosotros, tú vas creciendo, vas sanando, vas entendiéndote, entendiendo al otro y te sientes muchísimo mejor porque das espacio a la persona que eres, al adolescente que eres y lo validas en comunidad con tus pares. Pero Leslie ha estado este año, yo puedo hablar por lo que nos dicen las profesoras y los profes y por todas las cosas que nos cuentan, que sí, se atreven luego a hablar. Después de Nanook, de pasar por Nanook, lo que nos cuentan, un estudio que hemos hecho este año, que es muy interesante, es que después de que los chicos han participado en Nanook, se sienten mucho más seguros para hablar con su profesor de lo que sucede. Qué Y guay. esto es, pero bueno, que Leslie ha estado en un colegio de Zaragoza viendo lo que sucedía. A lo mejor Aprobado por puedes Leslie. compartir algo de lo que Pero supone. Probado. En vez de yo tengo una, aprobado, probado, tengo una porque lo viví. pregunta. ¿Tú lo Tengo una viviste? pregunta para Vero. ¿Qué? Vero, ¿dónde estabas en mi adolescencia? ¿Dónde estabas? Total. ¿Que dónde Total. estaba en tu adolescencia? Siendo adolescente. Que Y yo que hubiera adolescente. sido genial. Total, Y es que a mí adolescente. me pasa lo mismo cuando Vero me contó su proyecto, porque está como en la misma línea que el de la granja, y decía, ojalá hubiera podido ir a una granja, ojalá hubiera podido conocer una Vero, ojalá hubiera podido conocer una Eva, una Jenny, una Elena, ¿no? Eh, que, que validaran que Ro, además de estar siempre feliz, era un montón de otras cosas, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que lo bonito de todo esto es que los adolescentes tienen muchas cosas para decir. Entonces, si también como decía Jenny al principio y como decía Vero, abrimos los oídos, ¿no? Como que al final a mí me gusta esa frase que es un poco cliché de tenemos 2 oídos y una boca, ¿no? Como escuchar el doble y hablar la mitad. Si les diéramos espacio a la palabra eh, y habitar el espacio de la palabra, ¿no? Porque a veces como pecamos con esto de, ay, es que están en la edad del pavo, las cosas que decía Vero, ¿no? Y ya los encasillamos ahí, quedan ahí para siempre y pierden como el poder de la fuerza que decía Vero de la palabra. Y yo creo que Eva nos podría dar algunos tips, ¿no? De cómo recuperar esta fuerza, de cómo feed the flame. Ujú. Es que está tan en la línea de lo que hace Verónica que me parece magistral. Yo lo que hago con Feed the Flame es un espacio similar de autoindagación basado en las preguntas. Yo lo que hago es guiar a base de preguntas un diálogo también entre pares, porque volvemos a la idea de la escucha. El que se escuchen entre ellos es una manera de validar mi propia emoción, mi propio suceso de vida y darle crédito y darle vida, ¿no? Porque yo lo que voy a hacer es presentaros una brevísima pincelada de lo que es Feed the Flame y luego la ponemos en práctica. ¿Os parece? Ok. Yo creo que es la mejor manera de verlo, porque si yo lo cuento, puede quedar en un relato bonito, puede resultar parecido a muchas otras cosas que se hacen, son modos de acompañar igualmente válidos y preciosos cada uno de ellos, pero si lo practicamos, entonces se va a ver de manera muy gráfica en qué consiste. Y en casa lo podemos practicar también, yo creo. Sí, yo creo que esto es ponerse en apertura máxima y en esa disposición de escucha, pero no solamente escucha hacia el otro, sino sobre todo escucha interior. Porque Sí. cuando yo os lance la pregunta, vais a tener que hacer ese proceso de exploración, de espeleología, para ir a la capa que os conecta con vuestra respuesta. Porque lo que es Feed the Flame, bueno, primero, lo que no es una charla, es un discurso, es una solución que yo te doy, es una pregunta y una manera de enseñarte a ti como joven, como adolescente, a hacerte tus propias preguntas para que tú halles tu propia respuesta. Porque a lo mejor tu respuesta no coincide con la mía, pero como es tuya,
Entonces vale. Entonces volvemos a la idea inicial de la validación. Os cuento las 3 normas que vamos a aplicar y nos ponemos manos a la obra. ¿Os parece? Ok. Peter Flame tiene 3 normas. Cuando yo lance la pregunta, vais a tener que esperar 30 segundos antes de contestar. Con lo cual, imaginaos, con adolescentes ya estás trabajando la pausa. El que no cuento lo primero que se me viene a la cabeza. Reflexiono un poquito y espero, con lo cual también trabajo la paciencia, que esto también es un recurso escaso. Luego, la segunda norma es que en el grupo se respeta toda la aportación que cada uno quiera ofrecer. Yo les defino siempre el respeto como la custodia amorosa de lo que cada uno generosamente quiera compartir. Con lo cual, no se reacciona, no hay risitas, no hay consejos no solicitados, no hay juicio. Es un espacio de libertad y de juicio. Lo que yo diga, sé que se va a cuidar como un bebé, con esa delicadeza y esa custodia, ¿no? Y la tercera norma es que lo que yo comparta va a partir de mi propia experiencia. No voy a hablar de terceros, no voy a hablar de otras historias ajenas a mi propia vida, siempre voy a hablar de mí. Y no voy a dar opiniones, voy a hablar de lo que a mí me ha pasado, de lo que yo pienso profundamente. Con lo cual es una invitación a la reflexión más profunda y al perder el miedo de que lo que yo vaya a decir sea una tontería, porque sé que me lo van a respetar y me van a validar ahí lo que yo diga. O me van a ayudar a conducir esa pregunta de mejor manera para que yo halle la respuesta. ¿Entendido? Sí. ¿Alguna pregunta? Venga, nos ponemos a ello. Hice como un resumen para el chat. Ah, perfecto. Vale, ahí lo tenemos. Qué maravilla, Ro. Con asistencia en vivo. Venga. Sabéis que a mí me gusta ahí apuntarlo todo. Bueno. Venga. Cada sesión de Feed the Flame va de un tema. Ese tema a veces yo lo suscito conforme a sus intereses. ¿De qué os apetece hablar hoy? Amistad, emociones, mi cuerpo, el amor, los miedos, la muerte. Entonces, en función de la apertura que ellos tengan o del interés particular que les apetezca, yo formulo las preguntas. Generalmente yo llevo las mías en la recámara, tanto temas como preguntas, para tener la iniciativa. En este caso, yo he pensado en algo que suele ser bastante recurrente en mis sesiones y es como una ayuda genérica para gestionarse, en este caso también emocionalmente. Entonces les hablo del eje. Os lo introduzco y os lanzo la primera pregunta. Okay. Yo les digo, es bonito estar en el eje, ¿no? El eje, imaginaos este eje, y les hablo del recto pensar, el recto decir o actuar y el recto sentir, ¿no? Está todo en la misma línea. Entonces, si yo os lanzara como pregunta, como primera pregunta, dentro de este eje que sería pensar, sentir y actuar, ¿qué diríais que es la primera cosa que aplicáis en vuestro día a día? ¿Qué va antes? ¿Pensar, sentir o actuar? Actuar, decir. Yo ya lo tengo. Qué bien lo habéis hecho. Sois unas alumnas Aquí aventajadas, ¿eh? contando 1, 2. 30 Yo estoy acá. segundos, maravilloso. Venga, Vero, dale. Aparte que la primera que te sale por ahí no es la misma que luego, ¿Te das ¿no? cuenta? Venga, dale, Vero. Yo sentir, actuar y pensar. Bien, venga, por ese orden. Yo creo que a mí la primera que me salió como antes de pensar fue actuar, ¿no? Como que soy muy resolutiva, entonces es como... Sí, como pero sí manos que a la obra, ¿no? claro, bueno,
no sé, ¿no? A gestionar. Pero Sí. sí que desde hace como igual un año o dos, primero siento a ver, stop, ¿qué está pasando? Después pienso y después actúo. Eso es lo que me gustaría hacer a mí. Sentir, pensar, actuar. Venga, guay. Claro, como que quizás ocurre muy rápido, ¿no? Pero decir como, ¿cómo me está haciendo sentir esto? De esta forma, a ver cómo lo gestiono. Y que la acción sea la más coherente, ¿no? Entre lo que Mm. pensé y lo que sentí. Venga, dale. Muy bien. Geni, ¿cómo es en tu caso? Yo siento. A mí alguien me Primero dice sientes. algo, yo siento, y en ese momento digo, a ver, ¿es mi interpretación o no? Y luego digo, no, la interpretación nada, es así como lo estoy viendo. No, es broma. No, pero primero siento, luego lo pienso y entonces actúo. Mm. Sí. Vamos ahí. Bien, bien. Yo me alineo un poco con vosotras dos últimas, pero también tengo que decir que hay momentos donde esto se desorganiza y pierdo el eje. ¿Vale? Venga, vamos a por la siguiente pregunta. Sí. Si hablamos de recto sentir, recto pensar, recto actuar, ¿no? Ujú. Vamos a intentar definir qué es en cada uno de nuestros casos, qué sería el recto sentir o el sentir recto, el sentir de manera adecuada. ¿Cómo definiríamos cada una qué es sentir? Venga, ¿quién empieza? Estáis esperando que empiece yo. No, puedo arrancar, ¿eh? Sí, puedo romper el hielo. Venga. Tú primero. Para mí es como el permitir a la emoción que atraviese el cuerpo, ¿no? Como, no sé, la primera vez que me enfadé no lo podía creer, porque se me empezó a calentar el cuerpo, las manos, era como, ¿y esta información qué es? Y ahí, en un momento tuve una conexión de decir, creo que me acabo de enfadar. Y enseguida me puse contenta porque tenía 25 años, creo, ¿no? Y era como, así debe sentirse la gente que se enfada, madre mía. Entonces, como que ahora intento, ¿no? Que al final como las emociones vienen a dar información, habitarla, ¿no? Como si estoy un poco triste, decir, sí, intentar quedarme en ese lugarcito que me da la emoción. Sentir la emoción para mí sería sentir. Venga, para ser más ágiles, A como ver, vamos para mí, entendiendo vale. bien la dinámica, Ok, ¿qué os parece si vamos contestando al pensar y al actuar? O si queréis, nos centramos en el sentir. Lo digo por no alargarlo, pero ¿qué os creo parece? que nos podríamos ¿Contestamos al basar sentir? en el sentir, sí. Venga, venga, y completamos. Vero, ibas a definirlo tú. Sí, voy a ser muy breve. Para mí es estar aquí y ahora. Toma, ya. Me encanta. Maravilloso. A mí Qué también. bueno. Pues para mí el sentir es como un sistema de defensa. ¿Qué siento? ¿Lo que siento me gusta o no me gusta? Y es como un sistema de defensa o de protección. Si lo que estoy sintiendo me gusta y veo que es agradable, entonces bien, pero si no siento, entonces para mí es un sistema de protección. Mm. Para mí, sentir tiene que ver con escuchar el cuerpo, escuchar las señales del cuerpo y establecer la conexión con lo físico también. Para Bueno, mí tiene... Hola. Vale. Sí, sí. Para mí la frase que me ha venido a la mente ha sido abrir los ojos
que miran hacia adentro, que es algo que se me suele olvidar mucho. Y cuando puedo conectarme con el sentir directamente es mirar hacia mí. Wow. Me encanta, lo apunto, me encanta. Damos un repaso rápido al qué sería un recto pensar. Sí, Venga. ahí le toca a Genio empezar primero. Ah, ya han pasado los Geni, segundos, venga. vale. Pues pensar para mí es también, como ha dicho Elena, un poco mirar un poquito también hacia adentro, cuáles son a lo mejor mis creencias limitantes, mis interpretaciones de lo que está pasando. Y para eso tengo que echar mano de mi interior. Qué difícil. Para mí, me vienen 3 palabras. Parar, respirar y la tercera, muy importante, que en realidad he pensado entre las primeras, que es palabra. Encontrar palabra para el pensar. Difícil. Ujú. Termino con la palabra difícil otra vez. Encontrar la palabra para el pensamiento. Mm. Sí, para mí es un poco como poner orden, porque el sentir se me hace muy caótico y en el pensar pongo en orden y doy sentido a lo que siento, por así decirlo. Ujú. Qué bueno esto. Yo estoy de acuerdo con Elena, o sea, iba a decir como lo mismo, vamos a la misma psicóloga, está ¡Qué haciendo un buen bárbaro! trabajo. ¡Qué bárbaro! Porque sí, es como que para mí el pensar es, un poco comparto con Ver, el parar, separar la emoción de la acción o del hecho, mejor dicho, la emoción del hecho, y que no me invada la emoción que siento para tomar la decisión después de lo que voy a hacer con el hecho. Me apasiona. Mm. ¿Os podéis imaginar esto en un contexto de chavales de 16, 17, 18, con todo ese batiburrillo de vida que tienen, donde no paran jamás, donde no reflexionan casi nunca, donde se les escucha poco y ellos se escuchan menos? Entonces, encontrar un espacio así y poderlo acompañar y escuchar sus respuestas cuando dan ese espacio y se les concede ese espacio es muy único. Y veis que es sencillo. O sea, requiere un tipo de escucha, requiere una disposición, una apertura y ya está. Es lo que hacemos cada una a nuestra modalidad y yo creo que con esto cerramos la dinámica porque objetivo más que cumplido, ¿no? Me encanta, me encanta. Un aplausito de cangrejito porque, o de 100 pies, ¿no? Porque me encanta. Al final son preguntas que tampoco, si bien están muy pensadas, ¿no? Para que sean adecuadas, a diferencia de lo que hablábamos con Jenny, de que por ahí si les pregunto qué fue lo más cringe que pasó en el día, podría resultar un poco acartonada la pregunta. Pero si le pregunto, ¿qué pensás del pensamiento? Mm, ¿No? sí, Como, ¿qué pensás de las emociones? sí, sí. No como ¿Qué es una preguntas así. emoción? Esa pregunta, ¿qué es una emoción? Y no están esperando a hacer una descripción que podría hacer el diccionario de la Real Academia. Están dando la suya, pensando en su emoción y cómo describirían lo que para ellos es una emoción. Es apasionante, de Es verdad. increíble, es increíble. De Mm. hecho, el otro día vino una nena, nosotros tenemos el universo de emociones de Rafael Vizquerra, que es un recurso súper útil si no lo tenéis a mano en casa para tenerlo en la nevera, que son todas las emociones, ¿no? O bueno, las que están como, a las que se les puso palabra, como decía Vero, hasta ahora. em, para que ampliemos nuestro vocabulario emocional. Entonces nosotros lo tenemos aquí en la granja, pero puesto en grande, ¿no? Con un palo que es cada emoción, no sé qué. Y
Siempre por ahí empezamos con la pregunta de cómo estoy últimamente, ¿no? Aquí en la granja o en general, ¿no? Y, y sí que el otro día una nena se puso en la palabra soledad. Entonces ya prendimos las alertas porque dijimos, acá está pasando algo, ¿no? Entonces la educadora, que era Jimena, le preguntó muy hábilmente también como, ¿qué es para ti la soledad? Y se le dijo, y estar a gustito al sol, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, claro, fue increíble porque desde nuestro sistema adulto ya estábamos activando protocolos de todo, ¿no? Y claro, y la chica era como, está a gustito al sol. Claro, entonces todo lo que esto dio para hablar después y todo esto también puede ocurrir por la escucha, por una escucha activa, ¿no? Y recuerdo que una vez también vino una peque que me dijo algo que me impactó, porque sí que es algo que decimos creyendo que vamos a empoderar a la otra persona, y me dejó así. Y ahí quiero retomar lo que decía María, ¿no? De que nos faltan recursos de saber cómo funciona el cerebro, y muchas veces desde el amor queremos dar información que termina siendo, ¿no? Y esta nena me dijo, Ro, todo el mundo me dice que tengo que mejorar mi autoestima, pero nadie me explica cómo. Y mi cara fue como, es que es una muy buena observación. Le digo, yo no tengo ni idea tampoco cómo hacer para que mejores tu autoestima, pero lo podemos descubrir. Ya que te vas a quedar 3 días, tenemos 3 días para descubrir qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, Y lo bonito es que la respuesta la tiene ella, no la tenemos nosotros, que nadie le puede explicar cómo mejorar su autoestima. Solo ella puede hacerlo. ¿Cómo? Conociéndose mejor. Fíjate cuando has sido tú antes, Ro, cuando ha hablado de que con 25 años descubriste lo que es el enfado. Jope, sí, llegaste a conocer ese aspecto de ti, o yo estar triste. 8 meses de depresión sirvieron para conocer ese aspecto de mí que es la tristeza más honda. Ostras, yo no había conocido ese aspecto, ¿no? Pues así suma y sigue. Ya está, autoconocimiento y autoexploración y espacios donde haya lugar a esa escucha nuestra hacia ellos y suya hacia sí mismos. yo creo que por ir cerrando también para respetar el horario de todo el mundo, excepto el de Jenny, que Jenny se va a quedar 7 minutos más, ¿vale? Eh, para recuperar el tiempo perdido. No, pero como a mí como que me gustaría que pudiéramos decir como un poco alguna palabra de cierre, ¿no? O si le pudiéramos dar un consejito a las personas que estén mirando y que estén muy agobiadas por la adolescencia y el reto que representa, un tip de cierre como para hacerle frente a ese miedo, ¿no? Que igual cuando lo miramos de frente se hace más pequeño y, y, mm, y bueno, y más manejable, ¿no? También. Genia, ¿empiezas? Pues mira, yo voy a decir lo que les dije ayer a unos padres en una charla. Eh, Acuérdate de tu yo adolescente y concíliate con él. Ok, ok. Como que te hubiera gustado a ti, ¿no? De pronto, Sí, y como que recuerdes adolescente. cómo fuiste tú de adolescente, porque nos pensamos que fuimos adolescentes ideales o que no teníamos problemas o que fuimos adolescentes súper no sé qué. No. Entonces, recuerda un poquito, vete un poquito a tu adolescencia y concíliate con ese adolescente. Me encanta, me encanta. Me parece súper. ¿A quién le gustaría seguir? Yo no tengo consejos, No, yo Ok. tengo preguntas. Bueno, consejos, tips, Venga, sí. reflexión final que me Frases. llevo, Preguntas. frases inspiradoras. Yo me invito a mí misma, a mí, esto es para mí y para vosotras y para el resto, a preguntarme cuando mire a mi hija, a mi hijo, los adolescentes que me rodean, en los que pienso cuando busco historias para ellos y para ellas, em,
¿qué les pasa a las personas adolescentes de 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 años? ¿Y qué me pasa a mí cuando les miro? Em, yo si consigo esto ya va a ser la bomba. Recordármelo a mí mismo, esta pregunta, desde la pregunta. Eh, mm, Qué bonito, Vero. Mm. Yo como tú, yo no tengo consejo, pero también me lanzo una pregunta que es para mí y también os la lanzo a vosotras, que es yo como adulta, ¿qué necesito para seguir encendida no, y para mientras estoy acompañando a otros a encender y a encontrar su llama, ¿no? mm. Estoy apuntando, ¿eh? Me encanta. Yo no sé, me está resultando difícil esta pregunta, pero se me viene a la cabeza, no sé si como consejo o como reflexión, el poder de la educación que siempre creemos que es de profesores hacia alumnos, de padres a hijos, y muchas veces se nos olvida el camino de vuelta, de que enseñando también podemos aprender. Entonces, abrirse a ese aprendizaje que te da ese proceso de educar a tus hijos o de enseñar, porque también aprendes sobre ellos y hace que puedas hacer mejor tu trabajo, tu labor, y eso abre las puertas a escucharlos activamente, a validar sus emociones, dejarlos hablar. Qué bueno esto, sí. Ujú. ¿Alguna aportación más? Tenemos aquí a mi querida Ana Farré, que quizás quiere decir unas palabras de cómo Muchas era en gracias, su chicas. Bueno, adolescencia. yo sobre todo lo que quiero es daros las gracias por todo el trabajo que estáis realizando, ¿no? Con los adolescentes. Esta mañana estaba con dos madres de adolescentes y las oía decir lo siguiente. Bueno, yo antes una decía, ¿no? Mi tercer hijo, pues es un adolescente, entonces estaba diciéndole a otra amiga, no, yo antes jugaba al pádel, ahora voy con el mediano, porque es que con el pequeño, ahora no, dice, pero si con el pequeño te llevabas genial, ya, pero es que ahora con el pequeño está en la adolescencia y no me llevo. O sea, yo creo que bueno, pues que hay miedo, hay interiormente rechazo, ¿no? A veces a ese no control, ¿no? De una etapa pues de incertidumbre por la que atraviesan los hijos, los alumnos, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que vosotras que estáis trabajando codo con codo y con herramientas tan diferentes, ¿no? Pues Ro, tú desde la granja, pues transformación emocional con los animales y con la naturaleza, Verónica con el cine, Eva, qué bonito, ¿no? El Fit the Flame, Jenny con toda esa labor de coach, pues bueno, nos habéis dado perspectivas diferentes, ¿no? Para abordar esa educación emocional en una etapa que es crucial. Yo recuerdo un profesor que tuve hace muchos años definiendo la adolescencia, decía que era como si una persona tuviera que cruzar un río y no supiera nadar. ¿No? Entonces decía, como esa inseguridad, ¿no? que muchas veces se tiene, dice, pero que son etapas de desarrollo que uno tiene que vivir sí o sí, ¿no? Y que por lo tanto, pues el enfoque siempre es positivo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad pues que para un adulto muchas veces es desconcertante, ¿no? Y sobre todo que es una etapa que quizá no controlas, ¿no? Como esta mañana me decía, ¿no? Esta mamá me decía, es que yo, de verdad, la crianza, o sea, yo hasta que ha llegado a la adolescencia, es que era maravilloso y de repente, bueno, pues claro, ese de repente, pues es lo que, bueno, pues lo que tenemos que seguir, ¿no? Y seguir educando, pero de otra manera. Yo creo que todos los ejemplos que habéis puesto, pues la verdad que es una gozada oíros, ¿no? Porque pues habláis desde ese trabajo en innovación educativa, cada una en sectores diferentes, ¿no? Entonces, por mi parte, de verdad, daros las gracias, animaros a seguir. Para nosotras sois unas grandes referentes dentro de mujeres líderes en la educación, en este campo.
Y bueno, pues comentar que yo creo que Leslie al principio lo ha comentado, ¿no? Que esta webinar queda grabada, que el repositorio que tenemos en nuestra página web pues es un repositorio de una enorme calidad, de un enorme talento y que, bueno, pues es un gran recurso que ofrece la asociación, ¿no? Para toda la comunidad educativa. Y por mi parte, nada más, desearos, pues eso, buenas noches, un buen descanso. Y Elena, encantada de conocerte. Y nada, muchísimas gracias a Leslie porque lo ha organizado genial. Muchísimas gracias a Ro porque lo ha moderado muy bien. Y gracias, pues eso, Verónica, Jenny, Eva, por todas vuestras aportaciones. La señora Elena se tiene que meter en Mujeres Líderes Zaragoza. Aprovecho Sí. para que quede grabado. Porque está tardando en pensárselo. Pero creo que ya lo tengo. Y yo también quería también cerrar, ¿no? Como que creo que es algo muy bonito y que quizás no nos animamos a hacer a veces, que es dar las gracias, ¿no? Como Ana nos dio las gracias por esta bella comunidad, que cuando un adolescente nos cuente algo que sea importante, darle las gracias. Gracias por confiar en mí. Gracias por haberme contado esto. Y también, de la misma forma, os digo a todas las personas que habéis estado aquí conectadas, también gracias por estar aquí, gracias por el tiempo y por la presencia. Así que, bueno, espero que nos veamos en el próximo webinar de MLE y que sigamos construyendo comunidad. Muchas gracias. Gracias a Gracias, vosotras. Gracias, Gracias. chicas. chicas.